Bienvenidos nuevamente al programa Fortaleciendo Nuestra Fe. Estamos hoy en la edición número 35. Hoy vamos a iniciar una serie de meditaciones relacionadas con la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 que este virus provoca. En esta serie de meditaciones se tiene como objetivo que tengamos claridad mental, emocional y espiritual sobre la complicada situación que vivimos. ¿Este nuevo coronavirus es real? ¿La enfermedad que provoca es terrible? Y ciertamente la nueva realidad que estamos viviendo es difícil de vivir para cada uno de nosotros. Precisamente porque esta nueva realidad es difícil de entender y de llevar, es que necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas para poder discernir y aprender espiritualmente. De hecho, esta era la idea que Jesús tenía cuando Jesús reprendió a los fariseos en Lucas capítulo 12, versículos del 54 al 56. Y decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? La multitud a la que Jesús se dirigía podía interpretar las señales meteorológicas del viento, el calor y las nubes, pero no podían entender la importancia espiritual de la presencia del mismo Hijo de Dios que estaba en medio de ellos. Del mismo modo, las respuestas simples y superficiales no nos van a ayudar a atravesar esta difícil situación. En cambio, necesitamos respuestas bíblicas sólidas, profundas y adecuadas que puedan alimentar nuestra alma. Que Dios nos ayude en esto. La primera meditación con la cual iniciamos se llama Dios es soberano de las epidemias y del coronavirus. Debido a la situación complicada que estamos viviendo a causa del confinamiento, tal vez por causa del encierro que hemos vivido o porque sabemos de alguien que está enfermo de COVID-19, algún familiar, amigo, conocido o tal vez tú mismo. Pudiera ser que te identifiques con las palabras de Noemí en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Puede que pienses que Dios te ha puesto en una situación complicada. Y la verdad es que sí. Dios en su soberanía ha sujeto a toda la humanidad a la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, esto no nos debe llevar a la amargura, como algunos incrédulos y ateos procuran hacerlo con respecto a su noción de Dios. Más bien debemos recordar la naturaleza perfecta y excelente de un Dios soberano que gobierna las epidemias. Por ejemplo, en el Salmo 107.1 leemos: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo 145.17 menciona: justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. El Dios de la Biblia, el único Dios vivo y verdadero, es bueno, justo y misericordioso, aún en medio de esta terrible pandemia. Y este Dios también es soberano sobre todo lo creado. En Isaías 46, del 9 al 10 leemos: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo,
mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este pasaje nos habla de un atributo de Dios que es su soberanía. La soberanía tiene dos elementos, autoridad y poder. Dios tiene ambos elementos sobre todos los elementos de la creación, sean visibles o invisibles. Vamos a mencionar tres características de la soberanía de Dios y una en particular relacionada con el coronavirus. La primera característica es que Dios es todopoderoso. Esto ya lo sabemos, no hay nada imposible para Dios, como dice Lucas 1, capítulo 1, versículo 37. En segundo lugar, vemos que Dios hace todo lo que quiere. No solo lo planea, sino que también lo ejecuta. El Salmo 115, versículo 3 menciona: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Pero en tercer lugar, la soberanía de Dios se expresa en que Él gobierna y controla todo. Hay muchos, numerosos y variables ejemplos en la Biblia sobre el control de Dios, por ejemplo, de los elementos físicos como el agua, la tierra o el fuego, o los elementos espirituales como los corazones humanos y los espíritus malignos. Pero también vemos que Dios controla las plagas. Por ejemplo, el Salmo 105:16 menciona que Dios trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan. Dios tiene dominio sobre las hambrunas y la falta de alimentos. En segundo lugar, también vemos que controla las plagas. Esto lo vemos claramente en los primeros capítulos del libro de Éxodo, donde Dios envió plaga de ranas, mosquitos, moscas y langostas al pueblo de Egipto. Asimismo, Dios controla los gusanos que causan muerte a los cultivos y las plantas, como lo vemos en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 7. Pero en tercer lugar, Dios tiene control de toda enfermedad. Mateo 4:23 menciona: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Notemos que como Jesucristo, Dios hecho hombre, tenía total y completo control sobre toda enfermedad y todo tipo de dolor en el pueblo de Israel. Esto quiere decir, hermanos, que Dios gobierna sobre la enfermedad COVID-19 y sobre cualquier enfermedad presente, pasada o futura que aparezca en la historia de la humanidad. Quisiera terminar con esta frase del pastor y escritor John Piper, que menciona, y cito: la soberanía de Dios que puede detener el coronavirus y no lo ha hecho, es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Fin de la cita. Aunque estamos sujetos a esta pandemia, por un diseño de Dios que la verdad no entenderemos completamente, así como Noemí no entendía del todo por qué había sido afligida, sí podemos confiar que Dios está con sus hijos y que Él personalmente se encargará de sostener nuestra alma en medio de cualquier prueba, incluida esta pandemia. Ten confianza, Dios te va a guardar en medio de esta pandemia. Amén.